Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y de Departamento 19. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros en nuestra sala de redacción a la doctora María Luisa García Rodríguez. Ella es la coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchísimas gracias por estar aquí y atender la invitación del Proceso Digital. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a usted, licenciada Bonilla, por este espacio que le da a la academia para poder venir a compartir con la población hondureña lo que hacemos en la academia, lo que estamos pensando también los académicos en Honduras. Sí, gracias. De hecho, muy loable la labor que realizan ustedes en el observatorio con un tema tan sensible como es la seguridad alimentaria. Y de entrada, doctora, ¿cuál es el diagnóstico actual de Honduras en seguridad alimentaria y tienen algunos pronósticos a corto y mediano plazo? Por supuesto. Nosotros en el observatorio trabajamos con datos que recopilamos de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de la cooperación internacional, que estas están integradas en el sistema de información de la seguridad alimentaria y nutricional. Y pues los datos no son así como que muy agradables o que vayan a provocar una estabilidad para la población hondureña en el tema de seguridad alimentaria y agregándole esa parte de nutrición. Estos datos nos indican que a la fecha tenemos 1.7 millones de hondureños viviendo en inseguridad alimentaria. Esto refleja o significa que los hogares o el individuo en Honduras no está teniendo esos alimentos necesarios para poder nutrirse, para poder desarrollarse como persona. Muchos de ellos y en la mayoría de los hogares que están incluidos, que viven en inseguridad alimentaria, consumen 1 o 2 tiempos de comida al día y en otros casos pues es muy difícil que se lleven estos alimentos también a la boca en todo el día. Y este pronóstico, que no es tan favorable, de hecho, ¿se mantendrá en los próximos meses? ¿Tiende a bajar o, por el contrario, a incrementarse? Muy difícilmente estos procesos, y es que no es que imposible, pero habrá que replantearse un poco esas políticas, esos programas que se están implementando para combatir o disminuir esas estadísticas de inseguridad alimentaria y nutricional, porque más bien tiende a crecer, a aumentar este número, este porcentaje de hondureños viviendo en inseguridad. Recordemos que hay factores que son propios del país, pero otros que también vienen de un mundo globalizado. Estamos hablando que estos factores económicos y hasta naturales influyen para que crezca este porcentaje de personas viviendo en inseguridad alimentaria. Me refiero en este momento a la parte económica, por ejemplo, el alza el alza del dólar y la devaluación del lempira. Esto repercute hasta en la producción nacional de granos básicos, de alimentos también, verduras, vegetales, productos cárnicos, lácteos, que es lo que más consumimos en Honduras, y esto repercute en ello, porque en la medida que el lempira se devalúa, crecen estos impuestos, ¿verdad? Cuando hablamos de que Honduras no produce fertilizantes, hay que importarlos. Entonces, cuando esta importación, pues estos precios se van arriba y por ende el costo de la canasta básica aumenta y esto influye en el poder adquisitivo o económico que no tiene ese acceso, que la mayoría de los hogares en Honduras no lo tiene para poder comprar sus alimentos necesarios. Nos acercamos precisamente a la temporada de las siembras en el país y también tenemos muchos factores que han incidido en que
pues la producción nacional se venga abajo. Vemos, por ejemplo, el caso del arroz, que ha venido en disminución constante, incluso los granos más básicos como el frijol y el maíz también, y encima también el cambio climático nos viene a afectar. ¿Cómo ven ustedes que se podría de repente mejorar esa parte de que los gobiernos pudiesen incidir para mejorar la cosecha, la producción nacional? Otro de los factores, aparte del económico, es los factores naturales. Con el cambio climático, las sequías y también las tormentas tropicales, ¿verdad? También afecta la producción nacional. En Honduras, el gobierno actual precisamente aprobó una política agroalimentaria, en donde las estrategias dentro de estas estrategias tienen, por ejemplo, en lugares donde hay sequía, el sistema de riego, pero no es para todos los productores. Son programas y proyectos que muchas veces no son inclusivos, no son incluyentes. Entonces esto pues perjudica también o influye para que los hogares en Honduras caigan dentro de esas estadísticas que tenemos de inseguridad alimentaria. Y nosotros en el OPSAN hemos hecho con todos estos datos que hemos manejado y hemos monitoreado en el transcurso de los últimos meses del año pasado y los primeros 4 meses y medio que estamos ya casi de este año 2025, una proyección que aumentará esa cifra de personas y que posiblemente este año se va a llegar a los 2 millones de personas que no tienen garantizada esos alimentos. Ustedes hacen un monitoreo constante de lo que es la canasta básica. ¿Han visto el nivel bajo del poder adquisitivo que tiene el hondureño? ¿No puede acceder a la canasta básica? Esa es la mayor dificultad que tenemos en Honduras, porque disponibilidad de alimentos siempre hay en Honduras, ya sea por la producción nacional, a pesar ¿verdad?, de lo que hablábamos anteriormente, de estos fenómenos económicos y naturales, siempre hay producción nacional, o se importa también, como usted lo mencionaba, el arroz es uno de los productos que nosotros importamos, el maíz amarillo, el frijol también, aunque también se estableció políticas o estrategias para que estos granos básicos no se importaran, sino que se fueran de la misma producción nacional que se consumiera en el mercado, pero llega un momento en que esta producción no es suficiente y por ende es necesario importarlo. Y cuando se importa, lógicamente, para el individuo o para el hogar, estos productos se vuelven un poco más caros por los impuestos que deben pagar. Y aquí es donde se refleja que los hogares en Honduras, esa es una de las mayores dificultades, el acceso económico que tiene para comprar la canasta básica. Y esta canasta básica en Honduras sabemos que es fluctuante, no es estable. Los productos, cuando hablo de la canasta básica me refiero a 30 productos que se necesitan para poder alimentarse o el individuo o una familia completa en el hogar. Y la canasta básica, cada semana nosotros monitoreamos los precios de supermercados, de ahorroferias y de los mercados populares en Honduras, de las ciudades más grandes, y me refiero a San Pedro Sula y Tegucigalpa. Nosotros monitoreamos semanalmente esos precios y nos encontramos que en estos 3 lugares que mencioné, en donde usted encuentra esa disponibilidad de alimentos, cada día, de un día a otro, de una semana a otra, los precios pueden ser fluctuantes. Hay uno de los productos que encontramos que toda la semana varía en su precio, y en todos estos lugares donde el hondureño los adquiere, me refiero a los huevos. Y que los huevos es una de las mayores proteínas que consumimos los hondureños, porque también las proteínas las encontramos en las carnes, pero las carnes son más caras para poder comprarlas, y por ende ese poder adquisitivo se vuelve un poco más complejo
porque no es equitativo. El precio que anda la canasta básica alimentaria con el salario mínimo. Y me refiero que la canasta básica alimentaria en Honduras para el área rural está en un costo 10.000 lempiras cuando estoy hablando de una familia integrada por 4 o 5 personas. De igual manera, para el área urbana, esta misma cantidad de integrantes en un hogar, el precio de la canasta básica alimentaria, solo estoy hablando de los alimentos necesarios, anda alrededor de 11.500 lempiras. Y el salario mínimo de Honduras es fluctuante o varía, no es fluctuante, es estable, perdón, pero varía también de acuerdo a donde usted trabaje, porque ahorita está establecido de 12.000, casi 500 hasta 16.000 y fracción, pero si solo el costo de la canasta básica en el área urbana nos vamos a enfocar que vale 11.500, ¿cuánto le resta a una persona que gana 15.000 lempiras? ¿Cuánto le sobra? Y de ahí tiene que cubrir vivienda, salud y educación, que son los ejes fundamentales o los pilares fundamentales para el desarrollo humano y para sostenimiento de un hogar. Sí. Doctora, estamos precisamente en un año electoral. Usted, una de las áreas que usted también maneja muy bien como politóloga, ¿cómo debería de tratarse el tema desde la política, hablando de la política vernácula, el tema de la seguridad alimentaria? Pues es un tema fundamental, porque el individuo que no está bien comido, bien alimentado, pues va a ser un individuo que no le va a servir al Estado ni a la sociedad, no va a producirlo necesariamente, porque una persona enferma no rinde en su trabajo, por ende no es un individuo que va a fortalecer la economía. De paso, pues en el área de la salud influye también porque el presupuesto de salud, presupuesto público para la salud también tiene que incrementarse, porque todo esto repercute en enfermedades base como ser la diabetes y la hipertensión, que eso muchas veces de los hondureños acudimos buscando salud, buscando medicamentos, buscando atención médica a los lugares públicos, a los centros de salud pública. Entonces es un círculo que pareciera que el tema de seguridad alimentaria y nutricional es un tema muy aparte, que no es o no debería de ser de interés de quienes ostentan y quienes pretenden también tener político en Honduras. Debería ser, es un tema prioritario. Es más, Naciones Unidas lo declaró como un derecho humano. Por ende, a mí me encantaría ver en esas propuestas de plan de nación, esas visiones de país que tienen esos candidatos presidenciables y aún candidatos a alcaldías y a diputados, deberían tener dentro de sus discursos, dentro de sus propuestas de gobierno local, gobierno central, debería estar incluida la seguridad alimentaria y nutricional. Y fíjese que en Honduras es muy fácil hacerlo. ¿Y por qué digo que es fácil? Porque si piensan implementar cualquier programa, cualquier proyecto social, existe la legalidad. Porque si algo nos caracteriza al Estado hondureño es que hay cantidad de legislación para poder actuar de manera correcta, justa, equitativa. Esa legalidad, y hablando propiamente del tema de seguridad alimentaria, tenemos una ley, tenemos una política pública, tenemos una estrategia orientada a la seguridad alimentaria y nutricional del país. ¿Y qué pasa con esta propuesta? ¿No se ha desarrollado? Existe esa legalidad. Y sí, existe también, este gobierno lo maneja y gobiernos anteriores han manejado programas, proyectos que se desprenden de esta política, de esta estrategia de seguridad alimentaria. Sin embargo, son propuestas muchas veces, programas sociales que nacen de un escritorio para abajo. Y no debería ser así. Ninguna política pública, ningún programa social va a tener los resultados esperados
si se hace de manera vertical, de que quienes tienen el poder político se dice hagan esto porque esto va a resolver el problema de inmediatez que vive la población hondureña para poder comprar sus alimentos. No, estos programas, estas estrategias deben surgir de las personas que están teniendo esas necesidades, que viven en esas desigualdades. Debe existir esos programas que se realicen, se desarrollen, se implementen, se accionen con estas personas, o sea, que estos vengan de abajo, de las estructuras que van a sostener esos programas, para que esas personas se involucren. Y es fácil, usted le pregunta a la persona, ¿cómo considera usted que puede salir de esta necesidad económica, social en que vive? Y ella misma tiene que darle la respuesta, porque los proyectos sociales no le van a funcionar a un individuo como le puede funcionar a otro, o a una familia como a otra familia. Los programas sociales que implementan en el área urbana y en el área rural tienen que ser totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque el contexto, la realidad es totalmente diferente. Yo espero que los individuos que quieran tener poder político para administrar al Estado hondureño incluyan como un proyecto, como un programa, como un apartado dentro de esa propuesta principal, que sea la seguridad alimentaria, porque si bien es cierto, hay otros programas en el ámbito económico y en el mismo ámbito social que permiten el desarrollo del humano, pero repito, un humano mal alimentado no le sirve, no le sirve ni a su familia, y cuando digo no le sirve, porque no va a rendir, no va a apoyar lo que se espera, ni a la familia, ni a la sociedad, ni al Estado. Falta materializar entonces, doctora, todas esas políticas públicas, esas leyes que ya existen. Es fundamental que se desarrollen localmente entonces la descentralización que generalmente conocemos. Es un compromiso, me parece a mí, de toda la población en general, máxime de quienes tienen poder político y económico y hasta social en Honduras. Y esto se puede hacer a través de gobiernos locales y del gobierno central también. Por eso es que nosotros en el OPSAN siempre, cuando se nota la oportunidad, proponemos que estos programas se hagan a través de gobiernos locales, y me refiero a las alcaldías, por ejemplo. En las alcaldías, y que se aprovechen esos recursos que se tienen en esas determinadas regiones, esa producción de los pequeños agricultores. Por ejemplo, en Honduras tenemos una política, y dentro de ella estrategias, que es de la alimentación escolar. ¿Por qué no aprovechar esos alimentos que se producen a nivel local, a nivel regional, y que esa sea la merienda que se le dé a los niños? Y de paso desarrollamos la economía local, porque estamos favoreciendo a esos productores y respetando también la alimentación cultural, porque no es igual un niño de la zona norte de Honduras no come lo mismo que un niño de la zona sur de Honduras. Esos alimentos culturales propios de cada región debería de respetarse y aprovechar esos recursos naturales que tenemos, esa producción nacional local que tenemos también, y de paso hasta el talento humano que hay en las comunidades, en donde estas personas que llegan hasta preparar los alimentos en las escuelas, también se les educa para decirles cómo deben comer, qué deben comer en sus hogares. Sí. Para puntualizar, doctora, ¿qué les diría entonces a estos políticos que piensan que el tema del hambre es un tema de caridad y no de políticas públicas sostenibles en el tiempo? La población hondureña no merece que se le trate como mendigo, porque no nos deben dar, como nos han dado siempre a la sociedad hondureña, las migajas. No, que no se les olvide que llegan a tener poder político por el pueblo, porque es el pueblo, a través del sufragio electoral, y eso es lo que queremos creer, que le da
ese poder político a través de ese voto que le damos cada 4 años. Por ende, el compromiso debe ser con ese pueblo, no con los grupos económicos ni políticos que son reducidos en la sociedad hondureña. La mayoría somos la sociedad que nos merecemos un trato digno, respetuoso, incluyente, inclusivo, que se olviden que cuando llegan ya al poder político van a gobernar por el partido o el color partidario por el que están ahí. No, cuando ya llegan a tener ese poder político, llegan a gobernar para toda la población hondureña. Por ende, esta población merece que se le trate, repito, con dignidad. Que ese presupuesto que ajusta para poderle dar a la sociedad una buena seguridad alimentaria, que lo usen para ello. Sí existe presupuesto. En algunas instituciones que trabajan en el tema de seguridad alimentaria les dan presupuesto para tratar este tema, para disminuir ese índice, ese alto índice de compatriotas viviendo en inseguridad alimentaria. Que se acuerden que son humanos, que no son un número más para pedirle a la cooperación internacional. Al contrario, que provoquen ese desarrollo integral humano de cada uno y una de los hondureños. Muchísimas gracias. Nos ha acompañado esta mañana la doctora María Luisa García Rodríguez. Ella es coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A todos nuestros seguidores de Procesos Digitales invitamos a que esta y otras entrevistas las pueden ver a un solo clic en todas nuestras plataformas digitales. Muchísimas gracias por su atención.